a sus amigos, a la familia de la fe que Pablo dejó allá en Filipos, una iglesia local. Ustedes han conocido gente que les gusta ir a predicar por el mundo y tienen pasión por todos en general, pero no por alguien en particular. Es muy fácil amar al mundo en general y vamos a ir a las naciones, pero la vecina de al lado que no cree en Cristo. Pablo es este tipo de pastores que no solamente tiene pasión por el mundo en general, sino por una iglesia en particular. Y esta gente a quien Pablo le escribe, que él conoció, tenemos conocimiento de que él estaba pensando en Lidia, que estaba pensando en el carcelero, que estaba pensando en Evodia y Síntique, que estaba pensando en Epafrodito, que era uno de ellos, y en Timoteo, y en enviarle a Timoteo. Ya vamos a ver un poco más adelante. Ese gesto en particular, pareciera haber sido pequeño, pero miren hasta dónde ha llegado el gesto de Lidia, el gesto del carcelero, el gesto de Pablo y de Silas. Parece que las cosas pequeñas, insignificantes, uno no le presta mucha atención, pero pueden tener repercusiones muy grandes. Vamos a leer y vamos a caminar por todo el libro de de Filipenses, y vamos a ver los primeros 2 versículos, quién y por qué lo escriben. Filipenses 1 y 2, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, gracia y paz reciban ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Permítame orar. Señor, muchísimas gracias por inspirar al apóstol Pablo a escribir una epístola como esta. Es una epístola que muchos llaman la epístola del gozo. Y la verdad, a veces nos preguntamos cómo puede sentir Pablo tanto gozo estando en la cárcel. Si nosotros muchas veces, estando libres, sufrimos problemas, persecuciones, depresiones y tristezas. Te rogamos, Señor, que en esta mañana, al navegar por todo este libro, podamos ver la gloria del siervo sufriente, de nuestro Señor Jesucristo, y que la gloria de su sufrimiento pueda mostrarse en nuestra salvación, en nuestro gozo presente hoy en día. Y te rogamos, Señor, que tú mismo edifiques a tu pueblo en esta mañana. Que tú, así como humilles al pecador, también exaltes a nuestro Salvador en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y si hay alguien aquí que no te conoce, rogamos, Señor, que la gloria del Evangelio, de la faz de Cristo, también resplandezca en su cara y en su corazón. Y eso te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el año 1955, un día como ayer, 1 de diciembre, Rosa Parks se negó a darle su asiento a una mujer blanca. Y a ella la pusieron presa, a Rosa la pusieron presa, porque en 1955 los negros tenían una categoría inferior a los blancos. Y ese pequeño gesto de rebeldía incendió la ciudad de Montgomery en Alabama. Eso fue 1 de diciembre de 1955. 4 días después, ninguna persona morena se metía en los autobuses. Se montó en ningún autobús hasta que soltaran a Rosa Parks. 10 días después, todos los autobuses de la ciudad estaban reclamando que habían perdido mucho dinero porque casi nadie se estaba montando en los autobuses. Para fin de año de ese mismo año, 1955, fue liberada Rosa Parks. Y comenzó un incendio en el mundo de los derechos civiles, que se llamó el Movimiento de los Derechos Civiles, que todavía sigue en boga. Los derechos de los negros contra los blancos contra los negros, y este país está dividido racialmente. Tiene heridas raciales. Quizás nosotros no nos enteramos mucho de eso, porque nosotros estamos en otra categoría, porque nosotros no somos ni blancos ni negros, nosotros somos marrones.
Para los negros nosotros somos blancos, para los blancos nosotros somos negros. Pero la verdad es que nosotros somos latinos, somos hispanos. Y eso nos hace entrar en otra categoría. Contra nosotros no hay racismo, sino una clase de racismo que se llama clasismo. Lo importante de estas divisiones es lo que hizo Rosa, esta morenita chiquitica, fue un acto de no conformarse a una injusticia. Y esto es un simple gesto de lo que puede pasar cuando uno alza la bandera de la justicia, cuando uno enarbola la bandera de la justicia. Más de 50 años han pasado y hoy los morenos pueden sentarse en cualquier puesto del autobús donde quieran. Pueden montarse en el metro, pueden usar las piscinas, pueden usar los baños, pueden hacer una vida normal como es justo para un ser humano, independientemente de su edad, de su sexo, de su religión, de su color de piel o de su trasfondo criminal. No podemos nosotros discriminar a una persona porque tenga diferencia o porque es diferente a mí, ¿no? El pequeño gesto de no darle el asiento de un autobús a una persona igual que tú, aunque sea de diferente color, para Rosa le valió fama mundial. Y ella pensó que eso no iba a pasar de ahí. Ella estaba triste 4 días, 15 días en la cárcel. Pero vea dónde ha llegado. Vean a dónde ha llegado. Igual, un pequeño gesto de Pablo y Silas con el carcelero de Filipos. No te hagas daño. No te hagas daño. Y ahora tenemos en nuestras manos una epístola con fama mundial, leída en más de 200 idiomas, por un pequeño gesto que Pablo pensó que no iba a tener repercusiones más allá de la cárcel. Esta carta de apenas 4 capítulos no es una simple carta, ¿ok? Una carta es lo que se mandan ustedes por email, que solamente tiene la idea de que la lea el que la recibe. Pero Filipenses no es una simple carta, es una epístola de simples 4 capítulos, pero con Pablo tenía la intención de que no solamente los filipenses la leyeran, sino de que todo el mundo la leyera. Por eso es una epístola, no una pistola, es una epístola, para que todo el mundo la lea. Y aquí nosotros estamos leyéndola. Tienes 4 simples capítulos. Y ya hemos visto por semanas, casi 5 meses, hemos visto pasaje por pasaje, pasaje por pasaje. Pero esta mañana, diseñando este gráfico que le hemos diseñado, y ustedes pueden buscarlo en internet, en la página del Proyecto Biblia, toda la carta filipense se centra en el poema de la humillación y exaltación de Cristo en el capítulo 2, versículos 6 al 11. Aquel día que predicamos de eso, vimos que Jesús, estando en el cielo, bajó a la tierra y estando en la tierra murió en la cruz y desde la tierra se fue exaltado al trono. Eso está en capítulo 2, versículos 6 al 11. Y ese es lo que centra, el ejemplo de Jesús es lo que es el centro de la carta. Y por el centro de la carta, nosotros vemos que la intención que Pablo tiene al escribir Filipenses es que el ejemplo de Cristo sirva para que tú y yo vivamos de acuerdo a la manera de vivir de Cristo. Es lo que dice 1 de Juan 2:6, que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La idea de Pablo aquí es que el ejemplo de Cristo, que ya lo vamos a ver, sea el ejemplo para Timoteo en el capítulo 2, versículos 17 al 21, para Epafrodito en los capítulo 2, versículos 25 al 30, para Pablo en el capítulo 3 y para todos nosotros en el capítulo 4. El ejemplo de Cristo debe ser muy vívido, muy importante para nosotros. Si nosotros queremos ser cristianos, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Vamos a ver uno por uno. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? Ya nosotros vimos que el ejemplo de Cristo es el
lo que llaman en los capítulo 2, versículos 6 al 11, el poema del Mesías. Eso es usted lo lee así como una prosa, pero la verdad es que es un poema. Vamos al capítulo 2, versículos 6 al 11. Y esto es lo que le da centro a la carta. Capítulo 2, versículos 6 al 11. Bueno, vamos a leer desde el 5. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el ejemplo de Cristo, el poema del Mesías. Eso fue lo que Cristo hizo. Es un resumen del Evangelio. Tiene componentes de Génesis, tiene componentes de Isaías, tiene componentes de otras partes de la Biblia, pero la verdad es que esto es un credo que resume el Evangelio. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Cristo estaba allá, vino para acá, hizo esto, se devolvió para allá y fue exaltado hasta la gloria. Dense cuenta que el texto es como un valle. Es primero descendente, una escalera descendente y después una escalera ascendente. Cristo estaba en el cielo, en su trono, no teniendo el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. Y yo no voy a ir para la tierra, ¿para qué? Para morir. No, Él no puso peros. Él dijo, no hay otra manera, no hay otra manera, y se ofreció, no teniendo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué? Se humilló, se despojó a sí mismo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Ustedes saben que siendo el creador, ponerse la forma de un siervo es tomar la forma de una criatura. Eso ya es suficientemente humillante. Imagínense que ustedes estén haciendo un dibujo y de alguna manera tú haces un dibujo y tú puedes formar parte del dibujo. Lo que tú estás creando, tú ahora formas parte de la creación. Eso es humillante. Hay muchos trabajos artísticos que han sido hechos así. Sin embargo, a Jesús no le importó ser el creador de toda la creación y convertirse en una de las criaturas. Y Él no solamente se convirtió en una de las criaturas, sino que se convirtió en una de las criaturas más bajas, en un siervo. Se hizo semejante. ¿Por qué no se hizo como un ángel? ¿Por qué no se hizo simplemente como una deidad griega que era 100% Dios y 50% hombre? No, sino que Él se hizo 100%, siendo 100% Dios por toda la eternidad, antes de la creación. También formó ahora un 100% hombre, 100% Dios. No 50-50, 100% hombre Dios. Ahora Jesús era Dios y también era hombre, porque Él se encarnó. ¿Saben? Eso es lo que celebramos en la Navidad. La Navidad no es simplemente el nacimiento de un niñito indefenso en el vientre de una superpoderosa madre. No. La Navidad es la celebración de la encarnación del todopoderoso Dios en un bebé indefenso que creció y que murió en la cruz, que resucitó y que fue exaltado, ya vamos a ver. Esa es la historia de la Navidad. Y lo vamos a ver dentro de poco. Haciéndose semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ya no era suficiente ser una criatura, ser un hombre y ser también uno de nosotros, sino que se humilló a sí mismo. Y empezó a ser obediente. Pero no solamente a ser obediente como uno de nosotros, sino que fue obediente hasta llegar incluso hasta su muerte. Pero no solamente cualquier muerte, sino más abajo, más humillante todavía, una muerte de cruz. Y desde Deuteronomio, desde todo siempre se ha dicho que maldito aquel que muere en un madero. Y Cristo estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Por qué?
porque era la única solución para poder salvarte a ti y a mí. ¿No es humillante eso? ¿No es humillante eso? Imagínense que hoy en día cualquiera de nosotros nos agarren en una cruz y nos cuelguen en la plaza pública. Nos claven en la plaza pública. ¿Usted cree que nadie va a ir a ver eso? Todo el mundo va a ir a ver eso. Aun por sangriento que sea, todo el mundo va a ir a ver el escándalo por el cual tú estás siendo crucificado. Imagínense en los días del Imperio Romano, en los días de una ciudad como Filipos, que era la Nueva York de Macedonia, que era la ciudad principal de la provincia o del estado de Macedonia, al norte de Grecia, en aquellos días, fue fundada en el año 359 con la asunción del papá de Alejandro Magno, y se llamaba Felipe, o Philip, o Filipo, y por eso se le dio el nombre de esa ciudad. Una ciudad cosmopolita, una ciudad muy importante. Imagínense si hubiésemos sido nosotros crucificados en esos días. En aquellos días también Jesús murió en la cruz, no en Filipos, Jesús murió en Jerusalén, en los días de la Pascua, como el Cordero Pascual. Pero no solamente murió, sino que el poema continúa y dice el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó desde lo más bajo, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Usted preguntará, bueno, pero si él ya tenía ese nombre cuando nació. Ese ya se llamaba Jesús. No, ese no es el nombre sobre todo nombre. Muchos de nosotros nos llamamos Jesús. Usted conoce mucha gente que se llama Jesús. Y no porque se llame Jesús es ese nombre sobre todo nombre. No, ya vamos a ver cuál es el nombre sobre todo nombre. Porque ante ese nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todo el mundo, toda la rodilla de los que están en el cielo, los ángeles, de los que están en la tierra, los vivos, y de los que están debajo de la tierra, los muertos, todas las rodillas se doblarán ante Cristo. Y aquí entre nos, quieran o no quieran, o no quieran, su rodilla se va a doblar. Pero no solamente la rodilla se va a doblar, sino que el versículo 11 dice que toda lengua va a confesar, toda lengua va a pronunciar que verdaderamente Jesucristo es el Señor, y eso lo van a hacer para gloria de Dios Padre. Algún día, quieras o no, tu rodilla se va a doblar y tu lengua va a decir, wow, verdaderamente Cristo es el Señor. Ojalá eso ocurra antes de tu muerte. Porque si doblar la rodilla y confesar con tu lengua ocurre antes de tu muerte, tú vas al cielo. Pero si ocurre después de tu muerte, tú vas al infierno. Y decirle esto a alguien no es un acto de odio, es decirle, ten cuidado, el riesgo eterno que está corriendo es muy alto. Dobla tu rodilla, confiesa el nombre del Señor, ahora que puedes. Arrepiéntete, busca a Cristo. Ese es el poema del Mesías, y ese es el centro de la carta. Eso es lo que le da sentido a la carta, el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús. Ahora, la idea de Pablo es que este simple gesto, así como el de Rosa Parks, este simple gesto de morir en una cruz, sirva como explosión para que podamos ver la gloria y el gozo de Cristo. Por eso esta serie se llama Gloria y Gozo. Porque la gloria de Cristo se magnifica para todo el mundo cuando un simple hombre de 33 años, nacido en una insignificante aldea de Jerusalén, fue clavado en una cruz. Y ese simple gesto es el gesto salvífico más grande de toda la historia de la humanidad. Ese simple gesto no solamente cumplió el montón de profecías del Antiguo Testamento, sino que da cumplimiento a toda la historia y el clímax de la historia humana, donde antes de la cruz todo el mundo veía al Mesías, pero después de la cruz todo el mundo glorifica al Mesías, porque nosotros entendemos que hasta la historia de la humanidad fue dividida por aquel
que murió en la cruz, por el gesto de aquel que murió en la cruz para salvarnos de nuestro pecado. Ese simple gesto, ese ejemplo de Jesús, ese sacrificio, es lo que le da razón a Pablo para aún en la cárcel escribirle a estos hermanos de Filipos y a todos los que podamos leer esta epístola ahora: hermanos, confíen en el Señor. Yo estoy preso, pero confíen en el Señor. En el capítulo 1, ustedes ven que Pablo está preso y él dice, algunos ahora quieren añadir más problemas a mis prisiones. Pero tranquilo, no se preocupen, todo lo que ellos han hecho ha empezado a dar frutos, ha servido para mejor. Incluso algunos predican, mira lo que dice a partir del versículo 1:15, capítulo 1, versículo 15. Algunos predican a Cristo por envidia y por pelear, pero otros lo hacen de buena voluntad. Algunos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones, pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender el Evangelio. ¿Qué diré entonces? Bueno, que a pesar de todo esto y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. El ejemplo de Cristo sirve para que Pablo ahora, aún en la cárcel, tenga gozo. Tenga gozo. ¿Ustedes han conocido a un preso alegre? Aquí está uno. Aquí está uno. Mira, vengan conmigo. Capítulo 1, versículo 4. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes. 1:18. A pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún más. 1:25. Y confío en esto y sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo en la fe. 2:2. Completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. 2:17. Aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y el servicio de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con todos ustedes. El versículo siguiente, 2:18. Asimismo, también ustedes gócense y regocíjense conmigo. Versículo siguiente, 2:19. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también pueda regocijarme al saber cómo se encuentran ustedes. 2:28. Así que lo he enviado a Epafrodito. Así que lo he enviado con la mayor urgencia para que al verlo de nuevo ustedes puedan alegrarse y yo tener menos tristeza. Recíbanlo en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él. 3:1. Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. Y así sucesivamente. En el 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y otras dos prisiones donde escribió también Efesios y otras dos cartas. Pero Pablo tenía gozo en el medio de un calabozo oscuro. ¿Pudiéramos nosotros imitar el gozo que tenía Pablo, no solamente interno, sino contagioso para los demás? ¿Pudiera alguno de ustedes escribirle una carta a alguien en medio de una depresión? En medio de un problema, de una necesidad, ¿pudieran ustedes recordarle las grandes promesas del Señor a otra persona? Cristo sufrió más que yo. Y puedes levantar tu frente en alto, en el medio del dolor, en el medio de la enfermedad, en el medio de la traición, en el medio de la angustia, en el medio de la incertidumbre, en el medio de cualquier problema que tú estás pasando. Cristo sufrió más que yo.
Él sufrió más que yo. ¿Y saben qué? Él no te pide que hagas lo mismo. Ya. Nosotros en este mundo íbamos a sufrir, en este mundo tendremos aflicción. Qué bueno que el versículo no llega hasta ahí y dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces esta carta, el ejemplo de Jesús es lo que le da valor a Pablo para en medio de la oscuridad de un calabozo horrible. Ustedes se pueden imaginar cómo puede haber sido un calabozo en las prisiones romanas del siglo I. Con una velita o una lamparita de aceite. El ejemplo por el que ahora Pablo puede decir en el capítulo 3, vengan conmigo al capítulo 3. Hermanos, gócense en el Señor. A mí no me molesta escribirles las mismas cosas y para ustedes es mucho mejor. Tengan cuidado con esta gente, tengan cuidado con los perros, con los mutiladores del cuerpo y tengan cuidado con los enemigos de la cruz de Cristo. Pablo les está advirtiendo que hay algunos que quieren circuncidarlo. Yo fui circuncidado el 8º día, era hebreo de hebreo, era fariseo, también era irreprensible en cuanto a la ley, era de la tribu de Benjamín y en cuanto a la ley era fariseo. Yo era el más aceptable entre los de mi clase. Pero todo eso lo tengo por basura. Y aquí entre nos, la traducción de la palabra no es igual a basura. Esto es lo más aceptable que pudieron poner para que lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. Dice Pablo en el mismo capítulo 3, versículos 13 y 14, no es que ya lo haya alcanzado, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa sí hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo. Es probable que él sea derramado en libación. Él quisiera ser liberado para poder ir a visitar a los filipenses. Por eso les manda la carta con Epafrodito. Por eso recibe con gratitud la ofrenda que los filipenses le mandaron con Epafrodito. Por eso Pablo puede decir, wow, gracias. Porque lo que viene ahora es que si yo no soy liberado, vamos a seguir fundando iglesias. Vamos a seguir los viajes misioneros. Con la ofrenda que ustedes me mandaron, con los compañeros que ustedes me mandaron, vamos a seguir fundando iglesias para que muchas más personas
cuando él dice, 3:17, hermanos, sean imitadores de mí. 3:17, sean imitadores de mí. Y fíjense en los que así se conducen, según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. El ejemplo de Cristo motiva ahora a Pablo para darle un buen ejemplo a los que vienen después. Hermano, él dice que nosotros imitemos a Cristo. Pablo era arrogante por decir, imítenme a mí. Vecino, eres tú. El vecino o la vecina, yo quisiera ser como ella o como él. Yo quisiera saber por qué esa señora siempre anda con una sonrisa en los labios. Yo no creo que los vecinos tuyos digan, "Ay, yo no quiero ser como ese señor que todo el tiempo tiene el ceño fruncido". No, esas personas tienen que verte a ti y preguntarte, ¿por qué tú eres tan feliz? ¿Por qué en medio de tus necesidades, de tus luchas, por qué en medio de te dice, imítenme a mí así como yo imito a Cristo? El ejemplo de el ejemplo de Cristo motiva a Pablo ahora a vivir siendo un ejemplo. Y todos nosotros debemos vivir vidas así. Debemos ser vidas ejemplares. ¿Saben por qué? Porque a nosotros los cristianos nos tienen siempre, y eso es lo que dice en la primera carta de Pedro, siempre nosotros somos cartas leídas al mundo. Ellos, los que no conocen al Señor, nos tienen siempre en la mira láser. Así. En el primer resbalón. Siempre nos están viendo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Por el ejemplo de Cristo, siempre dar un buen ejemplo. Aunque siempre te estén viendo, no esperes que disparen. Velos tú por la mirada y dile, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Ahora tú dirás, sí, hermano, yo entiendo eso, pero yo todavía no soy perfecto. ¡Hey, mejor! Mejor. ¿Usted cree que Pablo era perfecto? No, él dice 13. Deseo de perfectos. Es un hospital para los imperfectos. Nosotros deberíamos poner un cartelito allá en la entrada que diga, se reserva el derecho de admisión, solo para pecadores. Pero con la diferencia de que aquí los pecadores se les invita a arrepentirse. Se les invita a abrazar al único que es perfecto. Al que vino a salvar, no a los justos, el que vino a salvar a los pecadores. Si tú te crees perfecto, tú no tienes esperanza de ir al cielo. ¿Saben por qué? Porque Cristo no vino a buscar a los perfectos, Él vino a buscar
de gente, pero sobre todas las cosas he ofendido a Dios, no solamente con mis actos, no solamente con mis palabras, no solamente con mis omisiones, sino a veces a diario con mis pensamientos. ¿Cómo hago? Increíble. Las buenas noticias del Evangelio hacen que tú puedas disfrutar, amar a Cristo y tener gozo en la cárcel, en la angustia, en la enfermedad, en el dolor, en cualquier sufrimiento. Tú puedas amar a Cristo y gozarte siguiéndole para gloria de Dios Padre. Es increíble. Cuando tú sabes sirve, no tengo a nadie con ese mismo ánimo. No tengo nadie que con tanta sinceridad se interese por ustedes, porque todos buscan su propio interés y no lo que es de Cristo Jesús. Pero a Timoteo, ya ustedes conocen los méritos de él. Él ha servido conmigo en el Evangelio como un hijo a un padre. El ejemplo de Jesús también le sirvió a Timoteo para dejar a su abuela, a su mamá en Listra y empezar ahora a fundar iglesias con Pablo. No solamente a Timoteo, sino que también a Epafrodito. En el versículo 2:25, estuvo a punto de morirse. ¿Y saben qué? Los cristianos nos enfermamos también. Nos da alergia. Y aquí, sobre todo, esta es la capital de las alergias del mundo. Nos enfermamos. Miren, Epafrodito estuvo a punto de morir, 2:27. Pero el Señor tuvo, ve lo que dice Pablo. Por eso Pablo, esta es una carta muy emocional de Pablo, muy sentimental. Pablo dice, estuvo tan enfermo que estuvo a punto de morir. Pero Dios tuvo tanta misericordia de él como de mí, para vean, el ejemplo de Cristo le sirve a Timoteo y a Epafrodito para dar ejemplo ahora de sacrificio y de servicio a los hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que tú supiste de las personas que hace tiempo te compartieron el Evangelio a ti? ¿Tú te acuerdas de esa persona que te compartió por primera vez el Evangelio a ti, cierto? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste con él o ella? ¿Por qué no le envías una? Nosotros debemos solamente mostrar un gesto de agradecimiento. Ellos no están esperando que nosotros le paguemos de vuelta. Ellos no están esperando que nosotros le hagamos una estatua, que peguemos un retrato grandísimo. El fulano de tal fundó este. No. Ellos solamente necesitan ánimo para seguir haciendo lo que están haciendo. El ejemplo de Cristo sirvió para Pablo, pero también sirvió para Timoteo y Epafrodito. Y por último, hermanos, el ejemplo de Cristo, el poema del Mesías, es una evidencia de que el ejemplo de Cristo sirvió para
acuerdo en el Señor, y a ti también, compañero fiel. Te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el Evangelio, y junto con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora, ustedes regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. Y que la gentileza de ustedes sea conocida en todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. De mí vieron y oyeron, ahora pónganlo por obra. Y el Dios de paz estará con ustedes. Por esto es que por este pasaje no es que esta epístola es una simple carta, no, es la idea de que los filipenses la leyeran y la distribuyeran. Para que tú hoy también, año 2018, después de Cristo, también la puedas leer y aprender del ejemplo de Cristo. Notas como el ejemplo de Cristo, el poema del Mesías, es el centro ahora de la carta. Lo que Él hizo estando en el cielo, viniendo a morir, resucitando y volviendo. Por Jesús, toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Ese nombre, ese ejemplo para Pablo, para Timoteo, para Epafrodito, no solamente le sirvió a Evodia y a Sinte que para volverse a mirar cara a cara, hermana, perdóname, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque tu nombre y el mío están escritos en el libro de la vida. Yo no quiero pelear. Y para nosotros que estamos leyendo esta carta, gozo, gloria, gozo hoy aquí, gloria para Cristo hoy, aquí y para siempre. Si tu vida está marcada por la tragedia, por el dolor, por la tristeza, por la enfermedad o por cualquier problema, tú puedes tener gozo. Tú puedes tener gozo en medio de la tribulación, en medio de la angustia, porque Cristo sufrió más que tú. Así que el ejemplo de Cristo no solamente le sirvió a Pablo, conforme al ejemplo del Señor. Y al final de la carta, Pablo le manda un mensaje a todos los hermanos. Vean 4:21 al 23. Saluden a todos los santos. Saluden a todos los santos. Y noten a quién saluda Pablo. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos a ustedes. Pero de allá para acá, saluden a todos los santos. Y de aquí para allá, les mandan saludos una gente muy especial. Especialmente
por el emperador romano que lo llamaban César. No era un nombre propio, era un título. El emperador se llamaba César. Y Filipo fue fundada en el 359 antes de Cristo por Felipe, el papá de Alejandro, cuando Felipe ascendió al trono en Macedonia, Filipos era del tamaño del Salvador, del pulgarcito de América. Pero cuando Alejandro subió al bueno, que mientras Pablo estaba preso y mientras confería testimonio, mientras daba testimonio en Hechos 26 y 27, ustedes pueden ver que Pablo apela al César para su defensa. Mientras él estaba encarcelado, él le predicaba a los soldados, él le predicaba a los visitantes, a todos los que estaban en el palacio, en la cárcel. Pablo, algunas veces dicen, pobrecito ese prisionero que está encadenado. ¿No? En el caso de Pablo, pobrecito el soldado que le tocaba cuidarlo. Porque Pablo era simple gesto que empezó a impactar a una familia, a otra familia, y a una casa, y a una ciudad. Y eso fue la chispa que en menos de 400 años, todo el imperio romano se derrumbó como un castillo de barajas. Y hasta el emperador se convirtió. El primer emperador Ustedes no tienen ni siquiera idea de lo que Pablo ni siquiera pensó, pero que Dios hizo con un simple gesto como el de Rosa Parks, de no darle el asiento a la señora Blanca. Ahora todo el mundo habla de eso. Ahora Filipenses es leído en todo el mundo, en muchos idiomas. ¿Por qué? Porque este simple gesto de Pablo, de escribir desde la cárcel, de ser un ejemplo para muchos, le dio el reconocimiento mundial, no a Pablo, sino al ejemplo que Pablo seguía. Hermano, tú estás siguiendo el ejemplo de Cristo. Conversaciones, en nuestra manera de ser, en la vida que nosotros reflejamos, en las decisiones que tomamos, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en nuestra escuela, en todos los ámbitos, en la manera como manejamos el auto en la calle. El ejemplo de Cristo es el núcleo que da vueltas, en el que nuestra vida debe girar. Por eso Pablo decía, completen mi gozo, sientan una misma cosa.
porque todos estamos buscando amar al Señor Jesucristo. Hermanos, antes de terminar, Filipenses ha sido un banquete para nosotros. Yo no sé si para ti, pero yo sé que para la mayoría me han dicho, wow, tremendo libro, wow, qué belleza, qué gozo poder leer una carta entera. Pero no te quedes con ese conocimiento, porque muy bien hubiera podido Pablo seguir el ejemplo de Cristo y quedarse con eso, pero no, él se lo enseñó a otros.